el sistema solar se esfumó. Mundos, un solo toque. Redos, ¿cómo? El poder estaba ahí, desde el nacimiento. Una fuerza incontrolable. Una paradoja. Boruto nació bajo un manto de estrellas y ya traía un brillo propio que resultaba peligroso. Su existencia parecía un susurro de leyendas, una profecía de poder absoluto que nadie comprendía, ni siquiera él. Desde muy pequeño, su energía era caótica y devastadora, causando incidentes que nadie se atrevía a atribuir a un niño común. Sus padres sentían amor, pero también un terror silencioso, porque cada abrazo podría significar el fin de todo. Era una divinidad atrapada, y la primera manifestación de su poder no fue una explosión, sino un silencio aterrador. A los 5 años, al tocar una flor, esta se marchitó y la hierba de alrededor se convirtió en cenizas. No fue un ataque, sino un accidente, y la culpa le pesó en el corazón, una carga que llevaba desde entonces. Te preguntas cómo algo así puede ocurrir. Pero la verdad es que Boruto no era solo fuerte, era una anomalía. Su chakra superaba a cualquier dios o entidad ya existente, una fuerza primordial disfrazada de niño. Esa energía, un océano sin límites, buscaba constantemente una salida, y cada vez que se distraía, un fragmento escapaba, dejando un rastro de aniquilación. Su vida se convirtió en una prisión de precauciones, donde cada paso era un ejercicio de control absoluto para no destruir lo que amaba. Su familia vivía en alerta, pero en secreto, pues el miedo a su propia existencia era una carga que Boruto guardaba con uñas y dientes, sabiendo que la revelación podría significar su aislamiento total. Hubo una noche oscura, un pequeño temblor. El horizonte de una ciudad distante simplemente desapareció de la existencia. Las noticias hablaban de un fenómeno cósmico inexplicable, pero Boruto sabía que había sido el de nuevo, y ese peso lo aplastaba. Un día, meditando para suprimir su esencia divina, sintió una presión enorme, un impulso irresistible de su energía. Luchó contra ella, el sudor le escurría, los músculos le temblaban y el universo entero pareció temblar con él. Entonces, un vacío eterno en el vasto tapiz cósmico, justo donde antes brillaba un sistema solar entero. No fue intencional, fue un espasmo, y la verdad sobre su maldición más oscura se reveló en su horror, dejándolo solo con una carga inimaginable. La oscuridad, densa y eterna, era la única compañía de Boruto, y aún así, ella temblaba. Verás, el vacío no era solo un lugar, era una prisión sin paredes, construida por su propia fuerza, y te preguntas, ¿cómo llega alguien a un punto donde el aislamiento total es la única opción? Boruto estaba allí, arraigado en la nada, pero su poder aún pulsaba, exigiendo una salida. El recuerdo del sistema solar explotando todavía resonaba en su mente, un golpe brutal que le hizo percibir la verdad más sombría. Ya no podía vivir en el mundo, y el peligro que representaba para quienes amaba era una amenaza más pesada que cualquier enemigo. La única solución, entonces, surgió como un susurro frío. Necesitaba encerrarse, y no era cuestión de poder contenerse, sino de crear un espacio donde su fuerza absoluta ya no pudiera tocar el universo. Concentró todo su chakra, y la energía, antes caótica, se convirtió en un mar de voluntad. Abrió una grieta en la propia realidad, un desgarro en el tejido del espacio-tiempo. El pasaje era un torbellino de colores inexistentes, pero Boruto no dudó, porque cada partícula de su ser clamaba por paz y aislamiento. Cruzó el umbral, y tras él, la grieta se cerró, y el universo lo olvidó, dejándolo en un dominio donde nada existía. Entonces, la soledad se instaló. ¿Puedes imaginar el peso del silencio absoluto? Ni siquiera el eco de sus pensamientos conseguía llenar el vacío. Boruto pasaba horas, días, eras, entrenando para suprimir su energía, forzándola a aquietarse, en una lucha constante contra su propia esencia. Pero la soledad es un arma traicionera, y empieza a corroer el espíritu más fuerte, y te das cuenta de que el verdadero enemigo no era su fuerza, sino la propia ausencia de todo. Él sabía que necesitaba un propósito, o la desesperación lo engulliría por completo, y un nuevo peligro se revelaba. La idea de destruir todo era su maldición. Pero ¿y si hubiera un objetivo mayor? Empezó a buscar algo, cualquier cosa, que justificara su existencia. No quería ser un dios de la destrucción, y esa búsqueda se convirtió en una llama en su oscuridad, una esperanza frágil. Y fue en esa búsqueda desesperada que percibió algo extraño. En medio de la nada, una pequeña distorsión. No era una amenaza externa, sino una falla en el propio tejido del vacío. Una grieta. Y empiezas a preguntarte, ¿cómo puede algo rajarse en un lugar que ni siquiera existe? Esa distorsión no era natural, y venía de dentro, de su propio poder, que, aún aprisionado, buscaba una forma de manifestarse. No era solo un vacío, era un espejo de su propia alma. La energía burbujeaba. Entonces la grieta se expandió,
revelando no la oscuridad, sino un brillo púrpura. El brillo no era una salida, era una invitación, y la energía que emanaba de él no era suya, sino algo nuevo y antiguo, algo que había estado allí todo el tiempo, pero escondido. El vacío no estaba tan vacío, y Boruto, por primera vez, sintió que su prisión podría ser, en realidad, una trampa, y algo lo esperaba. El vacío estalló. La criatura primordial devoraba a Boruto. Pero, ¿cómo algo podía existir en esa nada? ¿Cómo su prisión se convirtió en un abismo tan real? Aquella grieta púrpura no era una salida, era una invasion. Boruto se acercó al brillo, sintiendo un hambre milenaria que no era suya. La grieta no se abrió, sino que se tragó el espacio, revelando una niebla densa y pegajosa que pulsaba con una energía siniestra. La trampa estaba activada, y él era la presa. Un susurro ancestral resonó, llamando su nombre, y Boruto sintió el escalofrío de lo primordial. Él sabía que no era solo un ser, sino un depredador de dioses, y el peligro que se aproximaba era mucho mayor de lo que había imaginado. De la niebla surgió una silueta titánica, sin forma definida, pero hecha de sombras y luces distorsionadas. Sus ojos, dos agujeros negros pulsantes, se fijaron en Boruto, y el hambre de la criatura era casi palpable, un hambre de esencia divina. Boruto activó su chakra, una aura dorada irrumpiendo para repeler al invasor. Pero la criatura rió, un sonido que rompió el propio silencio del vacío, y su presencia empezó a succionar la energía del joven, disminuyendo su brillo a cada segundo. Su propia existencia estaba en juego, y Boruto sintió una desesperación que nunca había experimentado, porque la criatura no quería solo destruirlo, sino consumirlo, borrarlo de la realidad. Él no podía perder. Se dio cuenta de que luchar con chakra era inútil. Era como alimentar al monstruo. Boruto cambió su estrategia, invirtió el flujo, canalizándolo no para atacar, sino para atraer a la criatura, hacia sí, a un terreno más peligroso. El ser, confiado en su victoria, avanzó hacia Boruto, y la fusión de energías fue una explosión silenciosa que no generó luz, sino oscuridad total. Ambos desaparecieron en el centro del vacío, pero la lucha apenas comenzaba, y te preguntas, ¿quién saldría de allí? El vacío tembló una última vez, y entonces, una mirada púrpura, densa y repleta de una inteligencia fría, se abrió en medio de la nada. No era la mirada de Boruto, sino algo mucho más antiguo, un observador que aguardaba el desenlace de aquella danza macabra. Y te preguntas, ¿de dónde vino eso? El vacío estalló, pero fue dentro de Boruto donde el caos se instaló. El universo se esfumó y la oscuridad reinó. Y te preguntas cómo esa fusión de poderes podría siquiera existir en un lugar que no debería tener forma. La criatura primordial era un veneno cósmico, devorando el chakra de Boruto como un parásito hambriento, y cada pulsación era un dolor que desgarraba su alma, amenazando con desintegrar su propia conciencia. Sintió su esencia desvanecerse a cada instante, el poder que era su maldición más profunda ahora transformado en el alimento del invasor. Y puedes imaginar la agonía insoportable de ser consumido por tu propia fuerza, viéndola volverse contra ti. Era una tortura inimaginable. La criatura no buscaba solo su energía bruta para sobrevivir, sino la propia memoria, la chispa divina que hacía de Boruto un ser único, y esa verdad helada lo golpeó de lleno, mostrando que el enemigo quería no solo destruirlo, sino borrarlo de toda la existencia. Cada fibra de su ser gritaba para luchar con todo lo que tenía, para liberar su poder absoluto y aplastar al invasor en una única explosión. Pero la voz en su mente sabía que esa era la trampa perfecta, el cebo para su aniquilación total y la victoria completa del parásito. Entonces, una voz antigua susurró en su mente, no la de la criatura, ni la suya propia, sino algo mucho más profundo y primordial, un eco de su propia conciencia cósmica que lo guiaba hacia una elección aparentemente imposible, pero vital para su supervivencia. Para vencer a esa aberración de otro plano, Boruto percibió que necesitaba hacer lo opuesto a su naturaleza divina. Él debería rechazar su divinidad, volverse débil para encontrar una fuerza completamente nueva, una que él nunca buscó en su viaje de poder. Empezó a sellar el chakra, no para contenerlo en sí, sino para drenarlo hacia afuera, como un río furioso que desvía su propio curso para no inundar lo que ama. Y el dolor era inaguantable, un sacrificio de su propia existencia para salvar su propia alma. La criatura primordial rugió con una furia ancestral, sintiendo como su comida escapaba y la fuente de su poder se desvanecía, y el brillo púrpura que observaba desde fuera tembló de anticipación, porque el juego estaba cambiando de una forma que nadie había previsto en aquel vacío. Boruto sintió el vértigo abrumador de la mortalidad instalándose en cada célula, la debilidad abrazándolo como una vieja amiga olvidada. Pero la criatura aún estaba allí, furiosa y hambrienta,
y la verdadera batalla, despojado de todo su poder, apenas comenzaba contra un enemigo que nadie podría haber imaginado antes. El vértigo de la mortalidad envolvió a Boruto como un abrazo gélido, pero por detrás de la debilidad, una nueva claridad se instalaba, y el cuerpo, antes divino, ahora pulsaba con una fuerza que era puramente humana. La criatura primordial rugió en furia, porque el banquete que esperaba se convertía en veneno. Y sientes la desesperación del monstruo al ver cómo su presa se le escurría. La energía divina, antes un océano caótico, se retraía hacia un punto minúsculo en su pecho, un sacrificio voluntario, pero el dolor era inmenso, una sensación de vaciamiento total. Boruto cayó de rodillas en el vacío, y el silencio que le siguió ya no era una prisión, sino un suspiro de alivio, porque la carga del poder absoluto había sido finalmente depuesta. La criatura, antes majestuosa en su hambre cósmica, empezó a marchitarse, su forma distorsionada retorciéndose como humo al viento, y el brillo púrpura en sus ojos se apagaba, porque ya no había divinidad para consumir. La esencia de Boruto, antes un faro, ahora era una llama diminuta, pero persistente, algo que la criatura no conseguía entender. Levantó la cabeza, y el vacío, antes un escenario para su aniquilación, se convirtió en el terreno para una nueva batalla, una lucha que no dependía de chakra, sino de pura ingeniosidad y voluntad humana. Percibes que la fuerza no estaba en la magnitud, sino en la resiliencia de adaptarse, de convertirse en lo que nadie esperaba. Boruto sintió el suelo inexistente bajo sus pies, y su mente, libre de la presión cósmica, se agudizó, percibiendo que la criatura, ahora débil, era solo un reflejo distorsionado de su propio poder incontrolable. No podía destruirla, pero podía reformar lo que era, y esa verdad helada lo golpeó de lleno. Él no lucharía con golpes divinos, sino con la astucia y la determinación de un mortal, y su debilidad se convirtió en su mayor arma contra el ser primordial, porque la criatura no sabía cómo enfrentar algo que no tenía poder para devorar. El vacío se convirtió en un juego de escondite, y Boruto era el depredador silencioso. La criatura aulló, un sonido hueco que resonó en la nada, y lanzó fragmentos de su esencia distorsionada, ataques desesperados que Boruto esquivaba. Y ves la danza de la supervivencia, no la de un dios, sino la de un hombre luchando por su propia existencia contra una sombra de su pasado. Con un último esfuerzo, Boruto extendió la mano, no para atacar, sino para tocar la esencia de la criatura. Y el toque no era de poder, sino de una empatía inesperada. Y esa conexión forzada reveló el verdadero origen del monstruo, nacido del exceso y la soledad de su propia divinidad. No la destruyó, sino que la abrazó, la absorbió de nuevo en sí mismo, no como chakra, sino como una parte de su propia humanidad, un recordatorio constante del peligro del poder sin propósito. La criatura se disolvió en un brillo suave, y la mirada púrpura que observaba el vacío, el ojo que era su propia conciencia fragmentada, finalmente se cerró. Boruto respiró hondo, y el vacío, antes opresivo, se convirtió en un lugar de paz, y el universo, aunque aún se le había esfumado, ya no era una amenaza. La maldición había sido rota, y el dios más fuerte era, finalmente, solo un hombre, y había probado que la mayor fuerza de todas era la capacidad de rendirse a lo que uno es. El sacrificio fue completo, y Boruto abrió los ojos, sintiendo el sol, o lo que él imaginaba ser el sol, en su rostro, y el viaje de su redención apenas comenzaba. Y puedes imaginar lo que un hombre, libre de su maldición, haría con una segunda oportunidad. Si te ha gustado este viaje épico, deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para no perderte los próximos videos, porque hay mucho más contenido increíble esperándote aquí.